Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ¿Cómo están, querido público? Sean bienvenidos a este su espacio de la conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Hoy que estamos prácticamente ya cerrando, casi a término del 11º mes del año 2023, así es, casi terminando, con mucho gusto, con mucho ánimo, recibiendo las primeras tormentas invernales. Ha sido noticia, pues no solo acá en la Ciudad de México, en todo el país, cómo han venido las bajas temperaturas, se han hecho presentes en nuestra cotidianidad, y con ello, pues lo que también escuchamos y recibimos, pues popularmente, ¿no? Que es ya este ánimo decembrino, la llegada de las fiestas de fin de año, que como bien saben, son muy bienvenidas aquí en el Centro de Investigación. Nos ponen muy de buenas. Sí, sí, sí. Nos hemos declarado muy navideños, muy gustosos de celebrar las fiestas de fin de año, por lo que representan y a lo que voy a hacer referencia, que en más de una ocasión ya habrán escuchado aquí del decir de la doctora Heiser, por lo que representan en cuanto a una posibilidad de encuentro amoroso entre los seres humanos. Un encuentro donde somos conminados, sí, por tradición, está la tradición y hay quienes en ese espíritu, sabemos, gris o que nombramos Grinch, se oponen a estas tradiciones. Pues nos gusta a nosotros renovarlo y dar lugar a lo que ya, pues por muchos, muchos años han representado estas fechas, han simbolizado, y reitero que es esta posibilidad del encuentro con nosotros, un encuentro amoroso, celebrar la vida y celebrar el amor entre los seres humanos, sobre pretexto de que viene el fin de año. Entonces, pues, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no repetirlo? Y hoy que decía yo, pues estamos prácticamente culminando el mes de noviembre, dando inicio así a diciembre, pues es momento, son fechas en el que ese espíritu ya se hace presente entre todos nosotros. Y con este ánimo, con este espíritu, reiteramos la bienvenida, como también para los colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, quienes estamos acá retomando la conversación, retomándola en la línea que hemos estado desarrollando a lo largo de este mes, con un título como base, un título eje de la conversación, que es el siguiente: el psicoanálisis siempre habla de lo que no se dice. Eh, Simultáneamente, como digamos otro subtítulo acorde con ello, hemos insistido en señalar cómo, mm, denme un segundo, en la línea de cómo el psicoanálisis habla de lo que no se dice, es ya el siguiente: el psicoanálisis devela lo oculto. Y sí, es para nosotros un compromiso sostener esa línea ética del psicoanálisis por la importancia que eso reviste en nuestra cultura. Y de forma particular, decía yo que por lo que hemos venido trabajando durante todo este mes y bueno, desde el mes anterior, es dar cuenta de la investigación que en psicoanálisis hacemos al respecto de la presencia de lo perverso, de la perversión dentro del lazo social. Es decir, el cómo se introduce políticas, una línea discursiva, cómo se introduce sutilmente un llamado, me parece, a la perversión como una forma de vida, con soporte legal hoy en día, y que en la sutileza que yo mencionaba hace un momentito tiene que ver con legalizar de esta manera, con autorizar las formas de vida de la perversión como algo, pues, normal dentro del lazo social. Eh, y bueno, eso es algo que nos convoca en cuanto a lo delicado dentro del mismo lazo que esto tiene.
Y lo digo de esta manera como lo acabo de señalar porque aquí también hemos señalado, fruto de la investigación y del descubrimiento freudiano, lo normal, lo que podemos nombrar como normal de la perversión en la sexualidad humana, em, pero que es muy distinto, como lo dije hace un momentito, hablar de la perversión normal en el lazo social. Y eso es lo que hemos estado señalando. Esa es la línea fina en la que estamos trabajando, de cómo el psicoanálisis da cuenta de lo normal al respecto de lo polimorfo perverso en la sexualidad humana, campo único del psicoanálisis, pero que muy distinto es cuando esto se traslada con un fundamento legal a una invitación de forma de vida normal dentro del lazo social. Y eso es lo que hemos venido señalando como pues algo en lo cual es menester que seamos atentos y que podamos pues señalar, y no solo, sino la postura que aquí yo puedo decir he vivido más firme, más contundente de parte de la doctora, es hacer un frente, en definitiva, a estas invitaciones que se introducen como normalidad en lo social hoy en día. Pues bueno, dicho esto como introducción y reiterando cómo se trata de la línea temática de el psicoanálisis, siempre habla de lo que no se dice y cómo el psicoanálisis devela lo oculto. Reiteramos la bienvenida. Los invitamos a todos ustedes, querido público, a que se hagan presente con nosotros, a que estén, vaya, no solo en la escucha, sino que de su escucha se presenten, pues lo saben bien, con el gusto que siempre nos da, mandándonos sus comentarios, sus preguntas, sus observaciones, en fin, cualquier detalle de sus investigaciones también que llevan a cabo y que para nosotros es fundamental poderles dar un lugar acá y con ello, pues claro, nutrir y ampliar esta conversación. Bienvenido nuestro querido Einar Hernández, que está allá en el Estado de México, lo mismo que Óscar Hernández, allá en Pachuca, la Bella Airosa, que seguro está haciendo friecillo. Sí, nos dice que sí. Sí. Y también bienvenidos los colegas aquí en Mesa Redonda, aquí me estoy refiriendo en la Ciudad de México, en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, quienes estamos acá. Decía en Mesa Redonda, es muy probable que hoy no pueda acompañarnos la doctora Silvia Heiser, pero igualmente, claro que la nombramos y le damos presencia y una bienvenida que siempre está acá con nosotros, la doctora Silvia Heiser, directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Y los demás colegas que ya estamos acá, pues los saludo y son Patricia Aguilar, Ingrid Nissen, Misael Montes de Oca. Hola, hola. Exacto, Valeria Reyes y Germán López Díaz, que es mi nombre. Pues listos, adelante para la conversación. ¿Qué dicen? ¿Quién dice yo? ¿Quién se anima? Anden, Liz. Einar, que ya se estaba riendo. Pues, ¿cómo ven? ¿Qué pueden decir que hay de lo, decía al inicio, pues de la actualidad de nuestras investigaciones, de lo que hemos venido recogiendo al respecto de em, la presencia de la perversión en la Para ir entrando en la conversación, ahorita que hablaba de la actualidad, Germán, y de la normalidad que la fue mencionando, estuve revisando todo la ola de mm, dificultades que se han registrado principalmente en artículos estadounidenses sobre eh, um, el tratamiento de la llamada enfermedad mental. Entonces estaba revisando uno de los artículos que se me hizo muy completo, muy amplio, es de la revista Time,
Y el título, que fue lo que me llamó la atención, que como en Estados Unidos se ha alcanzado, digamos, la máxima difusión y, y opciones de tratamiento terapéutico, ¿no? Psicológico, psiquiátrico, bueno, y recordando que en Estados Unidos el tratamiento psicoanalítico, así llamado, está unido y es impartido principalmente por los psiquiatras, ¿no? Por los médicos psiquiatras certificados y otros especialistas, pero principalmente por los médicos. Pero la pregunta del artículo es por qué la, la llamada salud mental estaba en un crecimiento, dice, ¿por qué nuestra salud mental está cada vez peor? Ah, ajá. Y uno de los puntos desarrollados ahí, abordados, y criticados, es justamente que es llamado lo normal. Cómo digamos, ¿cómo se llama este? El Manual de Diagnóstico y Estadístico, el DSM, Ajá. eh, es muy ambiguo, ¿no? Criticaba esa ambigüedad de qué está, digamos, de fondo en un diagnóstico. ¿Cómo puede, eh, en relación a la investigación que se está haciendo de los marcadores biológicos, Ujú. cómo el DSM se propone dar un diagnóstico, ¿no? Y toda la ambigüedad que hay entre lo biológico y el DSM, de solo tener el encuentro con el paciente y hablar, y que de ahí sea un diagnóstico y después la medicación. Ujú. Entonces el artículo va digamos, eh, poniendo los puntos de cómo la medicación no alcanza, o sea, la medicación realmente no ha hecho lo que se espera, Ujú. eh, la ambigüedad del diagnóstico y sobre todo el fracaso en la búsqueda por marcadores biológicos de la enfermedad mental, ¿no? Pero lo que puedo también, digamos, considerar importante es cómo una parte neurálgica eh, muy nuclear de toda esta información, es como de fondo está cómo las personas no se sienten realmente escuchadas, ¿no? Cómo el sufrimiento o la dificultad de tenérselas que ver con cualquier cosa que les esté pasando a las personas en sus vidas, eh, era la experiencia de que enfrente de un especialista o a la hora de la toma de medicamento, hay esa experiencia de no ser escuchados, no comprender qué es lo que les pasa. Ujú. Ujú. Y bueno, sé que inicié con lo de normalidad y con por lo que me evocó Ujú. de la actualidad. Ujú. Pero lo quería traer a cuentas por la importancia sí, del encuentro con el otro, del encuentro con alguien que finalmente nos va a escuchar Ujú. y nos puede llevar al develamiento de algo que desconocemos de nosotros y cómo esto, al menos en la experiencia del encuentro con el psiquiatra u otros especialistas, o como menciona este artículo, de Ujú. la gran información que ahora está disponible y las opciones terapéuticas, no está funcionando como se esperaba, ¿no? Ujú. Y que existe esta demanda de, bueno, es que realmente llego, me siento, hablo Ujú. y parece que la cosa no anda, ¿no? Es decir, realmente le estoy pagando a alguien por que no me, y que no me lleva, perdón, a resolver lo que me está pasando, ¿no? Cuando dice usted ahorita existe esta demanda, de inmediato pensé de ser escuchados, Exacto. que en la experiencia como nos lo comparte y que bueno, en otros momentos también he podido investigar, tanto en artículos como en algunos documentales que se han hecho famosos de Estados Unidos, sobre todo con la crisis de la oxicodona y todo esto. Me parece que es una experiencia cotidiana, en Estados Unidos, de la ausencia radical de un espacio de escucha, de una Ujú. posibilidad de realmente ser escuchados. Sí, y igual ahorita lo escuchaba, esto en Estados Unidos, pero por ejemplo en España,
siguiendo esta línea de las crisis, digamos, dentro del campo llamado de salud mental. En España el fenómeno está en la infancia. Niños que no se sienten, eh, bueno, que están en crisis, vaya, pero que igual ninguna de las opciones llamadas terapéuticas o reconocidas como las principalmente efectivas, ¿no? Las terapias cognitivo-conductuales y las psiquiátricas no están funcionando tampoco, ¿no? Y ya lo habíamos hablado hace un tiempo de cómo hay un fracaso, y lo mencionó la doctora en uno de los programas, ¿no? Recientemente. Hoy se me está escapando. ¿Cómo había este fracaso frente a la demanda tan intensa saliendo del COVID y bueno, en estos últimos 2 años? Ujú. De cómo se entrenaron terapeutas, ¿no? Si no mal recuerdo. Se Ah, entrenaron una sí. serie de terapeutas en Inglaterra Ajá. y se aplicó todo un tratamiento y después vino una ola este, de, de demandas intensas, bueno, eh, de números altísimos por la escucha, ¿no? Ujú. Pero justamente creo que se trata de cómo la demanda de fondo es ser escuchados y cómo lo actual no está respondiendo, me refiero a los tratamientos, no están respondiendo a la demanda, ¿no? Ujú. Y la persona que escribió el artículo reflexionaba, ujú, el cómo pues no está en el medicamento la, entre comillas, la solución esperada, ¿no? Ujú. Ni mucho menos en saber el diagnóstico, ¿no? Entonces, a mí me llevó a pensar que son aspectos que hemos trabajado, pues bueno, en estos últimos años, fuertemente aquí en el centro de investigación, en las transmisiones de Freudiana Radio, Ujú. en cómo de lo que no se habla es, en parte, en relación al psicoanálisis, cómo la escucha analítica viene a recoger eso, que no está siendo, ¿cómo decirlo? Es que usted lo decía hace un momento, Germán. Mm, No están recogiendo la demanda, vaya, sí. finalmente, de ser escuchados, ¿no? Ujú. No tanto en la resolución del problema en sí, concreto, sino en todo lo que podría crearse a partir de la experiencia de ser escuchados, ¿no? Sí. En un malestar. Y es que fíjese ahorita que dice dice la resolución del problema en sí, concreto, dijo concreto, creo que ahí es donde entramos en las paradojas o en el orden de los imposibles. Estoy pensando en, por lo que también nos decía que señala el artículo, del fracaso en la búsqueda de los marcadores biológicos. Corríjame si me equivoco, eso a lo que alude, a lo que refiere es el fracaso en las investigaciones por buscar y encontrar en un nivel de concretud anhelado el fundamento biológico de una condición llamada de enfermedad mental, ¿no? Llegan a ese Ujú, punto imposible, es decir, buscan así concretamente el fundamento de orden biológico para decir, he aquí, por decirlo de alguna manera, decir, he aquí biológicamente el fundamento de la esquizofrenia, por decir algo. sí, así Y tal es cual. justamente el imposible, pero no de ahorita, pues desde el siglo XIX, que el campo médico psiquiátrico, el fracaso con el que topa permanentemente. Entonces, lo menciono por lo que usted decía ahorita, bueno, pues al fracaso al que llegan en lo concreto, pues es que van a seguir topando con Ahora, Ah, sí. eh, sí, con todo y esto, lo que yo veo y escucho por el lado de la psicología, de la psiquiatría no tengo tantos, digamos, un acercamiento, ¿no? Pero más por el lado de la de la psicología, lo que yo veo es una marcada ideología a negar y a borrar esto que viene diciendo Misa,
Es decir, nos comenta que en Estados Unidos, por lo menos, hay, hasta donde entendí, ya una ambigüedad, ¿no? De que el DSM es ambiguo, ¿no? Ujú. Y que, es decir, que ya no sería ese instrumento sólido que les daría la posibilidad del diagnóstico. Ya por lo menos hay una ambigüedad. Eh, por el lado, bueno, esto también que mencionaba de que no son escuchados. Acá en México creo que no es diferente eso, la gente no se siente escuchada. Pero lo que yo veo por el lado de la psicología es que hay insisto, una ideología en donde más bien están convencidos. Yo no veo que cuestionen aquí en México. Evidentemente, insisto, no conozco a todos, ¿no? Pero yo no veo que aquí en México cuestionen el DSM. Más bien están cada vez, creo que más Más a gusto. encrudecidos, Más, más a- endurecidos, con este tipo de manuales. Sobre todo ya hay una mayor tendencia a ¿cómo se llaman estas? Las terapias basadas en evidencias, es decir, eso se está endureciendo. Hay una fuerte ideología hacia las neurociencias, incluso ahora que estoy en el sistema educativo, y se habla mucho ya de neuroeducación, es decir, está permeando todo. Y yo no veo por el lado de los especialistas, un cuestionamiento a su propia disciplina, a sus prácticas. Creo que ni siquiera les interesa escuchar a sus pacientes. Por el lado de ya de los psicólogos, sí están muy, muy afianzados, ¿no? Muy convencidos. Es decir, verdaderamente hacen, hasta podría atreverme a decir, acto de fe de las tratamientos y las pruebas basadas en evidencias. Yo no veo realmente un cuestionamiento acá, por lo menos lo que yo alcanzo a ver en el Estado de México y en Hidalgo, no sé en otros estados, ¿no? No sé cómo está en la Ciudad de México. Eh, pero eso sí me llama la atención y conforme los voy escuchando me llama la atención que acá yo no veo por lo menos esas posibilidades de decir, bueno, el DSM es ambiguo, ok, nos vamos a ir por el lado de los marcadores, entonces esto ya no. Yo no veo mucho eso, no hay esos cuestionamientos. Pero ¿por qué habría que esperar que los hubiera? Es decir, la psicología no tiene por qué cuestionarse, pero además yo veo otra cosa, por ejemplo, que este cuestionamiento que está en el artículo que encontró Misael, sí, de por qué si ha alcanzado Estados Unidos un nivel tan alto de gente que va a terapia, sí, por qué la salud mental está empeorando. Pero ese no es un cuestionamiento a profundidad, se cuestionan en relación a por qué la metodología que están utilizando no sirve, ¿sí? ¿Por qué ha fracasado? Porque toda la estructura de la salud mental en Estados Unidos está basada en las aseguradoras en relación a pues, todos los problemas que ha habido de depresión, de intentos de suicidio, que han convertido digamos, a una gran parte de la población en gente que no produce, ¿no? Y que como toda la salud está fundamentada en las aseguradoras, pues eso tiene un costo económico que hay que solventar y que hay que deducir y que hay que evitar que los tratamientos de salud mental sean a largo plazo, porque bueno, pues eso implica un mayor gasto de las aseguradoras y no es conveniente. Entonces, el surgimiento del DSM viene como una forma de crear una clasificación que ayude a hacer un diagnóstico que dé como resultado un tratamiento médico, un tratamiento a través de medicamento que vuelva a la gente productiva. En todo eso, pues no hay una necesidad de escuchar a nadie. Es llevar a cabo una aplicación de algo que resulte práctico y que vuelva a las personas productivas, porque hay un sistema económico, social, que necesita que la gente no deje de producir. Si se droga, deja de producir, si está deprimido, deja de producir. Entonces, en todo eso no veo yo en dónde habría que esperar una escucha. Creo que el caso de México es muy distinto en lo que usted nos decía de, bueno, pues aquí yo no veo que haya ningún cuestionamiento de nada,
porque la cultura del mexicano es otra. En México, la gente que va con el psiquiatra y se medica, se toma el medicamento como se le da la gana. Y a veces ni siquiera se lo toma, solo lo trae en la bolsa por si, ¿no? Por si lo necesita, por si le viene el ataque o se siente ansioso, pues órale, pero si no, bueno, la gran mayoría de pacientes que he escuchado que han pasado por un tratamiento psiquiátrico se regulan solos. Sí, son realmente, creo que casos muy severos, por ejemplo, de psicosis, de un brote psicótico o de una cuestión así, que sí llevan un tratamiento riguroso en relación al medicamento. Pero todos los deprimidos o que tienen ataques de pánico o que les dan crisis de ansiedad, les dan el medicamento y los regulan ellos y deciden cómo tomárselo. Y luego, pues si se van a ir de fiesta y van a beber, pues no se lo toman porque, bueno, pues no es conveniente porque se los advierte, ¿no? Con tales y tales medicamentos no pueden tomar alcohol o no se pueden drogar. Entonces ya calculan unos 2 o 3 días antes de que venga la fiesta y lo suspenden y bueno, pues ya después de la fiesta y todo lo que hagan lo vuelven a tomar o luego ya se les olvida o ya no regresan con el psiquiatra. Entonces, pues creo que el caso de México es muy particular en relación a Estados Unidos, porque además en Estados Unidos pues es el país en donde han surgido las terapias como tipos distintos de hamburguesas, ¿no? Ahí crean y crean terapias y es donde surgió el coaching y bueno, pues una cantidad de alternativas que tienen de autoayuda y conferencistas que les dan tips como para vivir bien, así onda Marta de baile y todo eso, sí, motivación personal que bueno, es muy distinto a lo que ocurre en México. No, en México la situación es muy distinta en relación a ese cuestionamiento, ¿no? Y creo que pues por parte de los psicólogos no hay un cuestionamiento de ese tipo porque la terapia es a partir de manuales y protocolos. Entonces, pues tampoco se requiere mucho de escuchar al otro. Ahora, algo, por ejemplo, que yo he escuchado en clínica es cómo las personas que realmente tienen una necesidad de ser escuchados no paran hasta que encuentran esa posibilidad, ¿no? De ser escuchados por alguien. Entonces, creo que también hay una disposición por parte de las personas no a resolver su conflicto, sino hay una demanda de quíteme esto porque ya no lo quiero sentir. Ujú. Entonces ahí también, pues aceptan más fácil la idea de tomarse una pastilla que, por ejemplo, hacer un trabajo analítico constante y en una frecuencia que requiere, también demanda una decisión, ¿sí? Que no se le va a quitar su situación afectiva como por arte de magia, sino que se va a tener que hacer cargo de ella. Sí, de ahí que el título del psicoanálisis habla, Siempre habla de lo que no siempre se habla de dice. lo que no se dice. Es finalmente también este punto último que decía Valeria, ¿no? No, no va a ser la solución concreta e inmediata de la demanda o de lo que yo puedo esperar que sea un tratamiento psicoanalítico, sino que el analista va a ir hacia el develamiento de aquello que no está en la superficie, ¿no? Que es toda la crisis que está enfrentando los otros tratamientos, ¿no? Me refiero a la psiquiatría y a la psicología, ¿no? Pero que es esta unión que hemos señalado en otros puntos, me parece que más fuertemente señalado como la unión del capital con el discurso de la ciencia, ¿no? Y me refiero a este aspecto que decía Valeria, ¿no? De las aseguradoras y garantizar que el trabajador o la persona esté trabajando, que no falte el trabajo, a costa pues de lo que le está pasando, ¿no? De su sufrimiento, me refiero. Y que sea productivo. Ujú, ujú.
Pero bueno, volviendo al punto de por qué lo traje a cuentas, era en relación también a la llamada normalidad, ¿no? Cómo se escapa, bueno, no se escapa, sino más bien entra en una ambigüedad, como lo señalaba este artículo, el poder decir cuándo aparece el trastorno, el llamado trastorno o la enfermedad, y cuándo no. Es decir, me refiero a y cuándo la persona estaría libre de tomar su medicamento del malestar o de volver a sus actividades, ¿no? Si la persona puede sentirse todavía mal, con necesidad de una escucha, ¿no? Ujú. Bueno, es que esa es la trampa de los marcadores biológicos, porque bueno, yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaban todas estas terapias conductuales del neurofeedback, se trataba de medir los niveles de estrés, ¿no? Y los niveles de estrés se podían medir a partir de el ritmo cardíaco, de la respiración, de la sudoración de las manos, y bueno, eso había maneras de medirlo con ciertos aparatos. Entonces, para que una persona bajara su nivel de estrés, había un programa que hacía que uno fuera controlando su respiración y entonces en una pantalla uno veía un globito que flotaba y en la medida en que las respiraciones fueran profundas, el globito flotaba. Si las respiraciones eran aceleradas, el globito se ponchaba y se caía. Entonces, estas terapias lo que hacen es que uno se conecta ya al programa, le ponen los electrodos y ahí se controlan los niveles de estrés. ¿Sí? Y hay marcadores biológicos que pueden decir si una persona está estresada o no está estresada. Entonces, ahí hay algo que sí se puede medir. Entonces, esa idea de los marcadores biológicos va en esa posibilidad de que si hablamos que una depresión viene por una alteración en los neurotransmisores del cerebro, ¿sí? Pues eso se puede medir. Entonces, ¿cuáles serían esos marcadores biológicos que pueden indicar si una persona está deprimida o no está deprimida? La cuestión es que teniendo estos fundamentos biológicos que no son nuevos, sino que vienen pues desde que hay terapias conductuales, ¿sí? ¿Por qué hasta ahora todavía no es posible decir si la persona sigue deprimida o no está deprimida? ¿Sí? Si están ahí, tienen los marcadores, pues de eso yo lo aprendí cuando estaba en la universidad, ¿sí? Pues ya estaban, pues supongo que la tecnología ahora es distinta y es mejor y pues hay cosas que se pueden medir. Nada más que, pues hablando de los neurotransmisores, pues hasta el día de hoy no hay un aparato que pueda medir la cantidad de neurotransmisores que se segregan o que no se segregan. Entonces ahí hay un problema. Sí. Y como no se pueden, digamos, orientar a partir de lo que la persona dice, porque la palabra de la persona no es un marcador biológico. Entonces, si la persona dice ya no estoy deprimida o dice sigo deprimida, pues eso es algo que no se puede constatar, ¿no? Que no hay una forma de medirlo, si la palabra tiene un valor real o no, porque digamos, en lo que están buscando, pues es un marcador biológico. Sí, hasta donde entiendo sería que más bien la palabra no cuenta. No, porque no hay... El decir cómo se siente o sí, en el sentir, ¿no? Que nosotros sabemos que en ese sentir está inclusive todo lo inconsciente que no se puede decir, pero que se siente, que no pasa por la palabra. En este tipo de marcadores biológicos, lo que se pretende es cancelar ese decir, esa palabra. Exacto, porque no es seguro, no es confiable. Sí. Ahora bien, dice algo muy interesante, Ingrid, cuando dice no, que no pasa por la palabra. Simultáneamente pasa por la palabra. ¿A qué me estoy refiriendo? En la posibilidad que abre la escucha analítica. La escucha psicoanalítica es, y justamente es el título, es escuchar del decir del sujeto lo que no dice, lo que no está en su decir explícito, pero que la escucha analítica sí abre la posibilidad de escuchar, de acoger eso no dicho. Y que sabemos, si no pasa, así como usted le dice, si no pasa por la palabra, pues mucho menos
no será nunca susceptible, como ahorita lo explicaba Valeria, de poner eso en el orden de marcadores biológicos, Sí, no. ¿no? No, Entonces, pues es el campo psicoanalítico por sí, excelencia. sí, eso para mí ha sido, digamos, uno de los, pues, digamos, puntos y de lo más, ¿cómo decirlo? De los fundamentos, tanto, digamos, del psicoanálisis en su teoría, pero más que nada en lo vivencial, que el psicoanálisis es la cura por la palabra. Y ahorita también pensé en algo sobre, bueno, lo que estaba diciendo el doctor Misa, sobre esto de la normalidad, porque bueno, tenemos también algo pendiente, digamos, a tratar, que sería sobre la perversión, ¿no? Sí. Entonces, a ver si lo puedo decir. Lo que yo he ido, digamos, aprendiendo de la transmisión que nos ha dado la doctora Kaiser, específicamente ahora sobre la perversión, es que en esa escucha, en lo que decimos que no pasa por un decir, sí, o en lo no dicho, se puede inclusive, no inclusive, se puede escuchar la perversión. Y que eso que se escucha no necesariamente está en la conducta. La conducta puede ser la misma en un neurótico, por cómo se conoce o por cómo se hace, digamos, una clasificación, en un neurótico, en un perverso o en un psicótico. Sin embargo, digamos, lo que diferencia no es la conducta, sino es en el decir de cada uno de las personas que se presenta o que sí, que está, digamos, en el análisis, donde se puede escuchar esa perversión, ¿no? Y que entonces, digamos, el parámetro de lo que sería la normalidad, pues para nosotros, o sea, en psicoanálisis, sabemos que la normalidad estaría en función no ni de una clasificación o de una patología, sino desde nuestra, ¿cómo se dice? Constitución, ¿no? Psíquica, que es perversa polimorfa. Sí me pude dar a entender. Dar a entender. Así es. Sí, y que eso, perdón. Y entonces eso es lo que, o sea, como lo más fascinante también del psicoanálisis, que es siendo la cura por la palabra, ¿no? En esa cura por la palabra, a lo que vamos a apuntar es a eso que escuchamos y no jamás a un marcador biológico, a una clasificación desde la normalidad o la no normalidad o desde la patología. Eso no es de donde nosotros partimos. Creo que ese era el punto. Sí, justo eso era uno de los aspectos principales de traer a cuentas este artículo en relación a la normalidad por la introducción que hizo Germán, que me lo evocó y traía esta investigación sobre qué es lo que está ocurriendo globalmente como una crisis, ¿no? ¿Cómo podríamos llamar? Pues sí hay un sufrimiento, por supuesto, y que sí, las psicoterapias de la psiquiatría no está recogiendo ese sufrimiento, ¿no? Y como al querer aplicar este criterio de normalidad, pues no, hay un fracaso, ¿no? Claro, no le vamos a exigir a la psiquiatría y a la psicología lo que no puede dar, ¿no? Tampoco va por ahí el asunto, pero sí señalar esto que puntualizaba Ingrid, que ha sido eje de las conversaciones en el último mes, la perversión. Bueno, en relación con los criterios de normalidad, ¿no? Sí.
Ujú. Y no de la conducta tampoco. No de la conducta, que es donde nos podemos perder, ¿no? Sí, Que no se porque trata de eso. pensaba en términos de conducta, lo que Vale nos transmitía hace un momento, pues sí, cuando nos puso el ejemplo de cómo se pueden utilizar y la manera de servirse de los marcadores biológicos, bueno, pues se puede hacer la prueba que nos decía del globito y todo eso, y es una interpretación que se va a dar eh, a partir de una conducta y de lo que conductualmente puede ser observable y medible de esa manera en un sujeto. Pero pues sabemos, bueno, nosotros hemos venido insistiendo, y digo sabemos, el límite radical que tiene la conducta en los seres humanos. Límite en cuanto a que, pues, no está ahí pues lo que realmente da cuenta de la vida inconsciente, de la vida íntima de los seres humanos, pues no está en la conducta. Y es que ese es el punto, me parece delicado, porque cuando se abrió la semana pasada en relación a las propuestas de, este, iba a decir el tráfico de órganos, pero bueno, es la donación de órganos que abre el tráfico de órganos, más bien, Sí. ¿no? Esa unión de que ahora respaldado por el Estado puede darse la venta Ujú, de órganos, ¿no? Por ujú. primera vez, me parece, me decía Germán antes de entrar al aire que en Argentina, que es la propuesta del Sí, presidente elegido, ¿no? sí. Eh, y y es como podemos pasar de una propuesta, de un discurso científico, ¿no? A propuestas más, ¿cómo decirlo? E incluso amparados por la ley, eh, que ya se alejan de la ciencia y más bien es el entusiasmo del ser humano por encontrar formas de satisfacerse. ¿A qué me refiero? Eh, Deshacer todo un cuerpo para vender los órganos. Ujú. Una vez justificado que una vez que ya está muerto, entonces puede salvar vidas, ¿no? O bien, todas las propuestas terapéuticas que alejándose de lo que en la psiquiatría o la psicología pues, proponen, en la unión con digamos, con las aseguradoras, como lo mencionaba Valerie, ya no están en función del ser humano en sí mismo, ¿no? Es decir, del sufrimiento, de darle respaldo al sufrimiento, sino simplemente de seguir obteniendo un beneficio. Ujú. Entonces, la propuesta en sí ¿cómo decirlo? Termina siendo, ay, la mencionaron el martes pasado. Eh, Será. es que no es como tal, bueno, pervirtiéndola, ¿no? No la quería llevar hacia ese punto, porque no es la palabra que quería utilizar. Eh, es decir, porque ahí atravesamos, o atravesaría yo por una moral, ¿no? De sancionar, Ajá. sino más bien a lo que apunta. La unión, por ejemplo, de las aseguradoras, como lo mencionaba Valeria, con las terapias. Ujú. Ya no es al respaldar el bienestar, ¿no? Sino seguir en la explotación. Sí. Ujú. Igual que la donación de órganos, ¿no? ¿Cómo se tuerce la propuesta? ¿No? Ujú. No sé si soy claro en Sí, ese porque aspecto. sería una propuesta perversa. Sí. Es decir, lo que se está promoviendo es la posibilidad de la explotación del recurso humano, ¿sí? No el ver ahí una persona que tiene un sufrimiento, que tiene una vida afectiva, que tiene una vida emocional, que hay que tratar y que hay que, digamos, darle soporte, sino es una propuesta perversa en relación a que las aseguradoras y los terapeutas pues van en pos de un objetivo fijo, ¿no? Que es llevar a ese sujeto que tienen enfrente a ser productivo para una economía pues que soporta un país o una nación o lo que sea. Em, yo no sé, lo que me hacen reflexionar con esto
y también en relación a lo que la doctora Ingrid mencionaba de la perversión, es que en el psicoanálisis es una cuestión sumamente compleja en relación a que el analista se las ve con que todo esto es normal, ¿no? La perversión es una manifestación de la sexualidad humana que es normal. La neurosis es otra manifestación que es normal. La psicosis es otra manifestación que es normal, ¿no? Y que ante eso el psicoanalista tiene que vérselas con que no importa que sea psicótico, neurótico, perverso, tiene ahí enfrente a un sujeto de pleno derecho, ¿sí? E independientemente de que el analista tenga que hacer un diagnóstico diferencial, siempre se las ve con que eso que tiene enfrente es un sujeto de pleno derecho, que además habla, ¿sí? Y que tiene que vérselas con él, es decir, darle soporte a ese que tiene enfrente, ¿no? Independientemente de cómo vaya a crear un tratamiento, independientemente de cualquier cosa, ¿sí? Uno siempre tiene enfrente a un sujeto de pleno derecho, ¿sí? Y con eso es con lo que el psicoanalista trata, ¿no? Que cada palabra que ese sujeto emita, es lo más elevado para el psicoanalista, ¿sí? Entonces, no hay una necesidad de tener ningún marcador, ¿sí? Ni de tener un manual, ni de tener un protocolo, ni tampoco de servirle a una aseguradora o de servirle al mismo Estado, ¿sí? En ese sentido, el psicoanalista está libre de cualquier compromiso en su creación, eh, es libre en ese sentido. Entonces, lo que aparezca finalmente en la clínica del analista, ¿sí? Pues para el psicoanalista lo va a tratar igual. ¿Por qué? Porque todas esas manifestaciones entran dentro de lo normal de la vida psíquica de los seres humanos. Sí, ahora, bueno, pues dependiendo de lo que escuche, pues toma decisiones, no es que se pueda tratar a todos igual, ¿no? Hay una creación en ese momento. Sí, y el psicoanalista pues tiene que estar formado y preparado para eso. Sí, no es cualquier cosa, pero bueno, en ese sentido, creo que lo que le aparece al analista en la clínica tiene toda una eh, pues perspectiva muy distinta a lo que puede ocurrirle a un terapeuta o a un psicólogo o a un psiquiatra. Son campos radicalmente distintos. Sí, como lo dijo usted, una complejidad y algo que al mismo analista lo sorprende y lo lleva a algo que no tiene nada que ver con un saber cómo hacerlo, sino lo que decía, una creación. Pero bueno, también para que eso se permita o se dé en un analista, pues primero que nada también es porque ha sido escuchado. Entonces, pienso que el punto que ha sido tocado es precisamente el que una terapia, pues no necesita, o un psicólogo o un psiquiatra, mejor dicho, pues no necesitaría cuestionarse porque ya de entrada lo que tiene ya no es algo que necesite él poner en cuestionamiento, sino ya un afianzamiento y una garantía. En cambio, en una escucha, pues creo que introducimos algo que es, ¿cómo decirlo? Pues de lo que el psicoanálisis habla y que no se dice en otros contextos, ¿no? Y que le da cabida justamente a eso no dicho, ¿no? El psicoanálisis. Es decir, hay personas que tardan en hablar de su propia sexualidad, hablando de lo que se escucha, de lo que el psicoanálisis es un ámbito en donde la persona puede hablar de eso. ¿Qué es eso?
de aquello que le provoca esta satisfacción, pero cuando ustedes tocan ese punto importante, la escucha, ¿sí? Que es lo importante en el psicoanálisis es una escucha, no cualquiera, porque no nos vamos a tomar un café y ya muchos psicólogos luego terminan de amigos con los pacientes y ya nos podemos ir a tomar un café, ¿no? No, el psicoanálisis sí es una experiencia de amor, ¿sí? No es para moralizar, como decía Misael, las conductas, porque bueno, al principio el analizante pues habla de sus conductas, pero que cuando toca realmente aquello que realmente le provoca una perturbación, ¿sí? Ahí es cuando el analista dice, pues algo está pasando, pero no es para estarlo interrogando porque no es el juez, no es el policía, ¿y por qué lo hizo? ¿Sí? ¿Por qué se robó tal cosa? ¿Sí? No, no es un juez, no está frente. Y me hicieron pensar también cuando estaban diciendo de los seguros, si bien no somos, nuestra cultura no es para los seguros, sí se está dando, sobre todo en esa posibilidad de que uno es una moneda de intercambio. Es decir, la vida del ser humano es convertida en una moneda de cambio. Cuando hay esa posibilidad de los seguros, ¿sí? Siempre hay el por medio, la moneda, ¿sí? No, y recuerdo en una persona que le dijeron en el hospital, ya estaba muy mal, estaba esperando que llegara un riñón para hacerle el trasplante, y le dijeron, bueno, si no resulta, vean, si no resulta que usted le quede bien el trasplante que le vamos a hacer, pues puede donar sus órganos, porque era una chica joven, ¿sí? De 30 años. Entonces, ¿qué? Esa donación de órganos, ¿por qué? Porque pues le va a salir el seguro más económico. Entonces, ahí hay partes importantes, la participación de toda esa situación, sí, del seguro, qué es lo que le venden, se lo plantean muy hermosamente, es que usted va a tener, y sobre todo, claro, hablan de la muerte sin decir la muerte, pero las personas que dependen de usted les va a tocar una cierta cantidad. Es decir, ¿cuánto vale usted? Uno se convierte en moneda de cambio. Eso apenas yo caí en la cuenta de que, no, entonces no, pues como tiene un seguro de tanto, le va a tocar tanto a sus hijas. Ok, no lo quiero. Que no les toque nada. Ahora, no sé, ustedes, no sé si sepan, o sea, no he hecho esa investigación, pero tengo entendido que, por ejemplo, en México, a diferencia de Estados Unidos, hay ciertos seguros que cubren, por ejemplo, digamos, lo llaman salud mental, ¿no? Que cubren ciertas consultas de salud mental, pero creo que solo los psiquiatras. Y terapeutas cognitivo-conductuales. ¿También? Sí. Ok. Sí, porque primero tendrían, digamos, la formación o más bien el estudio de psiquiatras. Son los dos en conjunto. Trabaja el psiquiatra con el terapeuta cognitivo-conductual. Entonces es lo que se contempla en el tratamiento, pero es una terapia breve. Sí. Por eso sí lo contempla. Sí lo contemplan, pero digamos, otro tipo de terapias u otro tipo, por ejemplo, psicoanálisis, jamás lo contemplarían. Y qué bueno,
también. Eso era el punto que quería. Ese era el punto al que quería llegar, ¿no? Afortunadamente creo que en México, por cómo se da la regulación o cómo se hace el contrato, mejor dicho, mercantil de los seguros, no incluyen algún tipo, digamos, de ese tipo de atención, de psiquiatras, y ahora me dicen, ¿no? Mi colega que también de terapia cognitivo-conductual breve. Pero también yo soy, o sea, pienso también así en cuanto a que alguien que necesita verdaderamente ser escuchado hasta que busca, y que busca, encuentra. Ahora, ya que Ingrid decía hace un momento que retomaba el punto de la perversión, ¿no? Creo que siendo uno de los últimos días del mes de noviembre, como nos lo recordaba. Me voy a esperar a que pasen los que Camila. Creo que también es importante, siendo los últimos días del mes de noviembre, y que hemos abordado como este punto principal la perversión, creo que vendría bien también que pudiéramos ir dando algunas conclusiones, ¿no? Sin que necesariamente sea cerrar con el tema de la perversión, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, Misa. Ajá, sí, a ver. Empieza usted, sí. Todavía no lo tenía Bueno, en lo que piensan en sus conclusiones. Ok. Sí, ahorita con este tema de las aseguradoras, justo me hizo recordar una situación de la cual me di cuenta durante el periodo de pandemia, en una situación muy particular, cuando en algún momento una persona, empezando la pandemia, se acerca a mí, empieza a hablar, conmigo. Era, un extranjero, venía de Colombia. Y en ese entonces, hablando de la pandemia, de que venía a lo mejor el origen, que si era de China, que si era creado el virus, que no era creado, en toda esa situación del desconocimiento total, me dice, yo, por ejemplo, tuve que huir de mi país. Y le digo, ¿pero por qué? Y dice, porque a mí no me gustan las empresas y las aseguradoras. Se me quería dar a entender justamente eso, que tenía un seguro de vida donde no me garantice que no me voy a morir de COVID. Entonces, cuando escucho eso, tal cual, o sea, me impacta, digo, ok, que me pregunté qué relación tiene él de la vida y del dinero. Y ahorita, llevándolo a lo que veníamos hablando el día de hoy, es, si bien ya desde antes de la pandemia había cierta desconfianza hacia las aseguradoras, de que había algunas, que cuando uno tiene un momento de crisis, un momento delicado de salud, no responden completamente o no se hacen cargo, sobre todo de los gastos médicos que van entrando en paquetes que van ofreciendo estas empresas. Pero como a raíz de eso es a lo que quería llegar, como a raíz de la pandemia, pues es un empuje cada vez más fuerte en que una aseguradora va más hacia la idea de, pues sí, de una renta, que en sí de garantizarte la vida, que eso es algo completamente imposible. Y justamente con esto, ahorita que decían de cómo se va o dónde les va a pegar en la situación de las enfermedades mentales por parte de las aseguradoras, en esta situación de la psiquiatría y de los psicólogos o de las terapias cognitivo-conductuales, pues justamente va a ser ahí, en que
en que no va a haber una garantía. Y si desde el lado de la biología, desde el lado de la vida, no hay una garantía de que el dinero que yo le estoy pagando a una aseguradora va a tener esa situación, esa posibilidad de que no me voy a morir, pues de lo psíquico mucho más, o sea, está más desconocido todavía. Entonces, hay una parte que la doctora Heiser en el trabajo de formación del día sábado, nos estaba transmitiendo sobre el mago, o sea, sobre cómo el mago hace magia. Y nos preguntaba, ¿quién hace realmente la magia cuando el mago saca del sombrero un conejo? Y en ese momento igual pensaba, decía, pues el mago, o sea, si el mago es el que está sacando, hace el pase para jalar de las orejas al conejo, pues es el mago. Dice la doctora, no, quien hace la creencia y quien hace la magia va a ser el espectador, va a ser uno como persona que está viendo al mago sacar del sombrero al conejo y va a creer. Ese va a ser el acto de magia por excelencia. ¿Qué es lo que nos va a llevar el psicoanálisis? ¿Qué es lo que qué es lo que va a apuntar? Justamente eso fino, justamente eso muy fuerte que muchas personas no quieren escuchar. Y es por eso que saltan de una terapia a otra, de una actividad a otra, justo para no hacerse cargo de esa creencia y de esa creación propia. Y eso también es algo que el psicoanálisis va a poner en juego y va a poner en cuenta. Y algo yendo un poquito más a fondo y siendo un poquito más fuertes, que esa forma de satisfacción o esa forma en cómo una persona, incluso en ese placer, puede encontrar un dolor sumamente fuerte, y por eso va a las terapias, por eso se acerca con muchos especialistas, para decir, es que me duele, esa es mi queja, me duele, pero quiero conservar lo que a mí me gusta, no quiero renunciar a eso, pero por favor deje o haga posible que esto me deje de doler. Entonces, esa situación tan paradójica y tan fuerte es de lo que habla el psicoanálisis también. Sí, yo pensaba en relación a lo que está diciendo Oscar, de que es imposible que haya una garantía en lo psíquico de los seres humanos. Pues lo que me hizo pensar fue cómo siempre hay algo que permanece como una incógnita para la misma persona, cómo hay algo que es inaccesible y que a pesar de eso existe el psicoanálisis, ¿no? Como una posibilidad en ese imposible de crear, pero que sí, definitivamente en lo psíquico de los seres humanos pues no puede haber ninguna garantía. Entonces, esa pretensión de encontrar un marcador biológico, desde ahí pues queda realmente como algo imposible, ¿no? Al menos en esa idea que tienen de que un marcador biológico va a poder llevar a erradicar la depresión, ¿sí? Cuando esos estados de tristeza profunda son necesarios en algunos momentos pues, de la vida afectiva de los seres humanos y que surgen como algo digamos que tiene un lugar, que tiene un sentido, ¿no? Que no hay que quitar inmediatamente, sino que hay momentos, por ejemplo, en los momentos de duelo, que se tiene que pasar por esos estados de tristeza, porque no hay otra posibilidad de atravesar por una pérdida más que de esa manera, ¿no? Pudiendo sentir la tristeza, el vacío, la ausencia, la soledad, etcétera, ¿no? Sí, creo que
lo que hemos estado conversando hoy tiene que ver mucho con lo delicado, que es abordar lo psíquico. Es decir, lo delicado me refiero a cómo es, digamos, sostener el sufrimiento, pero más que el sufrimiento, lo que una persona va a venir a decir en el encuentro con un analista, ¿no? Y, y eso delicado no puede ser abordado torpemente, ¿no? Sino, si bien nos adentramos también a lo imposible, cuando hablamos de lo imposible, cuando hemos referido muchas veces ese aspecto, ¿no? Esa frase, lo decimos, pero creo que lo decimos con todo el peso que conlleva nuestra formación como analistas, ¿no? De que cuando una persona nos habla, pues realmente no sabemos qué es, hacia dónde va a ir la cura de esa persona, ¿no? Que cada caso es radicalmente distinto. Entonces, por un lado, lo delicado que es lo psíquico, ¿no? La vida anímica, como esa expresión freudiana, ¿no? Pero también, al hablar sobre la perversión, lo decía, me parece que la doctora hace unos programas, hace algunas emisiones, es ya ponerle un peso a algo que se ha querido y que se ha borrado del discurso, ¿no? La misma palabra. Y es volver a poner sobre la mesa que no desde la connotación moral, sino para nombrar algo normal dentro de la sexualidad de los seres humanos, ¿no? Y que ese peso actualmente tiene una trascendencia por cómo se ha puesto nuevamente sobre la mesa por los discursos de género la sexualidad humana, y que en eso los analistas, por el campo, digamos, o vaya, no por el campo, por lo que puso nuevamente Freud sobre la mesa, o por lo que se jugó su vida, es el lugar de la sexualidad en términos analíticos, ¿no? Y la importancia que tiene en la vida de los seres humanos, ¿no? Que no es una cuestión patológica. Y bueno, por un lado, que no es una cuestión patológica y que hay que seguirla nombrando. Me refiero a hablar de la perversión, ¿no? En términos de la sexualidad normal. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues mire, acercándonos al término de esta emisión, dar lectura a un mensaje que recibimos de nuestro público Radio Escucha por parte de Priscila Cerda, y nos dice lo siguiente: me hacen pensar en evitar al otro y de escucharlo verdaderamente. Crear algo más fácil que lleva a crear cosas como un método, estilo Neuróticos Anónimos. Evite serlo en 12 pasos. Sí, precisamente eso es lo que está fracasando actualmente, ¿no? Bueno, lo de los 12 pasos, pues es una forma pues muy conocida de Alcohólicos Anónimos, pero bueno, si las estadísticas son de que se rehabilitan 3 y 7, ¿no? Bueno, pues esas, digamos, son las probabilidades que hay, ¿no? Sin embargo, bueno, creo que no se trata tanto de nombrar pues, los métodos que van fracasando, sino invitar a la audiencia que tenemos y a la gente que nos escucha a que se hagan un cuestionamiento en una vida en donde todo eso lo descartan, ¿sí? Y solamente están al pendiente pues de cuestiones, bueno, que actualmente lo más evidente es cómo se busca estar en una enajenación, ¿no? De no cuestionarse nada, de no pensar en nada, de no
que no surja ningún malestar, sino todo eso aplacarlo y callarlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que también la labor que nosotros hacemos de hablar en el radio de todo esto, pues es un llamado a la gente que nos escucha, que ante todas estas ofertas que hay, ¿no? En la vida actual, por medio de la ciencia, por medio de la tecnología, qué posición tiene cada uno de ellos, de su propia vida afectiva y de qué, digamos, de qué manera se responsabilizan de ella, ¿no? Así es. Últimos comentarios que llegan de nuestro público radioescucha. Lee Orozco nos dijo, buenas tardes. Un gusto poder escucharlos. Excelente programa. Saludos. Y un ultimito comentario de Priscila Cerda nos dijo lo siguiente. Siento que se crea de todo para la salud emocional, pero al final no se siente amor en lo creado. Y gracias al cielo que existen los psicoanalistas. Eso sí. Bueno, pues ya con estos comentarios y bueno, lo dicho ahorita por los colegas, Vale, Misael, en fin, todos quienes hemos estado el día de hoy acá, podemos dar por terminada la emisión de hoy, martes 28 de noviembre del 2023. Y bueno, invitando por supuesto a todos ustedes, querido público, para que sigan en contacto con nosotros en estas emisiones, las que hacemos en vivo y también todas las que hemos hecho en los últimos 3, casi 4 años y que están en www.freudianaradio.com. Ahí pueden ustedes escuchar todas las emisiones que hemos hecho a lo largo de estos años. Y que claro, también los los comprometemos a que compartan toda esa información con familiares, amigos y demás personas, pues de quienes pueda ser de interés o también de apoyo, de ayuda, todo lo que hemos estado haciendo. Ah, y claro, me dice también aquí mi colega Misael que les recuerde que nuestros contenidos también están a su alcance a través de la plataforma Spotify. Exacto. ¿Y ahí cómo nos encuentran? Igual, Freudiana Radio. Ah. Están todas las emisiones hasta, bueno, faltan las últimas 4, me parece, las últimas 2, pero están todas las emisiones de Freudiana Radio. Entonces, pues igual, para todos ustedes que nos escuchan, y reitero, familiares, amigos, enemigos también, a quienes quieran ustedes recomendar. Invítenlos. Sí, que es importante, no nada más para que nos digan qué bien, está bien, qué mal, eso es importante para nosotros porque nos hacen trabajar, nos hacen pensar al respecto de cómo reciben cada uno de los escuchas nuestros programas, lo que vamos conversando acá, y la intención es pongan atención a su propia vida emocional. Sí. Y también, salud, Gracias. estamos en estos anuncios. Ahorita recordé que también el próximo año vamos a seguir con las conversaciones psicoanalíticas, que la que nos va a convocar es el Día del Amor. Y bueno, ya la doctora Kaiser nos fue dando línea rapidísimo, pero para que lo vayamos también teniendo presente y que nos vayamos ya preparando y animándose todo el público para que el siguiente año retomemos en el auditorio de Ciel presencial las conversaciones psicoanalíticas. Exacto, volver a estar unos con los otros, sí. ¿ya? Reunirnos nuevamente como lo hacíamos anteriormente. Y mientras tanto, sí, otra vez, porque ya que me recordó Misael, Spotify, sí, es que es muy práctico. Yo sé, toda la gente hoy en día en sus teléfonos traen Spotify. Y bueno, puede ser desde música hasta luego sé que van escuchando programas, no sé, de miedo, de comedia, pues todo lo que hay que circula, se vuelve muy famoso, digamos, comercial en la plataforma, pero que no por ello, por supuesto, deja de ser importante
el que, como lo decía la doctora Aguilar, compartan nuestros contenidos y compartan de esa manera una sensibilización para ustedes y sus conocidos, una sensibilización al respecto del cuidado de nuestras emociones. Andamos muy chuecos como sujetos del siglo XXI si no hacemos el cuidado de nuestras emociones. Bueno, pues ya, vámonos por el día de hoy. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.